Boas tardes, César. Hoxe temos connosco para a sección dunha ollada sociolóxica a Enrique Martín Criado, profesor de Socioloxía na Universidade Pablo de Olavide e doutor en Socioloxía pola Universidade Complutense de Madrid. Publicou libros e artigos sobre teoría sociolóxica, técnicas de investigación, socioloxía da educación, socioloxía do traballo, entre outros traballos, é membro fundador do colectivo Denunciemos os abusos patronais. Buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes, Celia. Bueno, para empezar la conversación, la primera pregunta que surge es que en los años de la crisis económica se utilizaba de forma recurrente en los medios de comunicación el término Nini, ¿no?, para explicar un poco el desempleo juvenil. ¿Existe una relación entre el desempleo y la formación? Pues existe alguna relación, alguna. O sea, en general, cuanto más nivel de estudio tienes, menos probabilidad tienes de quedarte en desempleo. Pero esa relación no significa que sea una relación causal, no significa que simplemente culpemos al bajo nivel de estudios del desempleo de una persona, o que podamos decir que elevando el nivel de estudios vamos a combatir el desempleo. Nada de esto es cierto, que es un discurso más extendido en torno al tema. Me explico. Sí. Tenemos que distinguir lo que es a nivel individual y a nivel colectivo. A nivel individual, yo como individuo, pues bueno, si tengo más estudios, pues puedo acceder a un abanico más amplio de empleos y además puedo acceder a mejores empleos. Es decir, yo como individuo, si tengo más estudios, tengo más oportunidades. Pero esto no implica, y ahora me voy al nivel colectivo, que colectivamente subir el nivel de estudios de la población sea la solución para acabar con el desempleo. Muchas veces, muchas políticas contra el desempleo decimos, bueno, damos más formación a la población y así habrá menos desempleo. Esto no es cierto. Además, de hecho, aquí en España, uno de los problemas que tenemos es que tenemos una población con muchísimo nivel de estudios, y eso, el desempleo no va a la par del nivel de estudios. Es decir, ha aumentado mucho el nivel de estudios y cuando llega una crisis económica el desempleo crece estruendosamente. ¿Por qué? Bueno, pues en buena medida porque el título escolar lo que te permite es competir con otras personas por un empleo. Es decir, ponte que estamos 10 personas, vamos a competir por conseguir un empleo y que el principal requisito es el nivel de formación. ¿Quién se lleva el puesto? Pues la persona que tenga más formación. Si le damos formación o más formación a esas 10 personas, hacemos que esas 10 personas estudien 3 años más, ¿crearemos más puestos de trabajo? No, lo que haremos es que todos tendrán más estudios, pero se seguirá llevando ese puesto de trabajo quien tenga más formación. Bueno, esta es la relación. Normalmente, claro, lo que pasa es que se suele decir lo contrario, y buena parte del discurso es un discurso de culpabilización. Es decir, cuando se dice los parados no tienen formación, y eso es lo que quería decir el término Nini, se termina diciendo, bueno, tú estás parado porque no te formaste, y no te formaste porque no quisiste formarte. Y el término Nini pues lo expresaba muy bien. O sea, tú has dicho, dice, bueno, se llamaba al desempleo juvenil, se llamaba Nini. Y lo expresa muy bien, porque en realidad dice, las personas que estaban bajo el término Nini eran las personas que antes se llamaban desempleadas. Bueno, una parte de esas personas que se llaman Nini eran las partes que se llamaban amas de casa, porque parte del fenómeno Nini eran mujeres o chavalas de clases populares que se casan temprano y educan a los hijos. Era lo que antes se llamaba ama de casa y pasa a llamarse Nini, se la termina culpabilizando. Y lo que hace el término es decir, ni estudias ni trabajas, es decir, no quieres ni estudiar ni trabajar. Convierte un fenómeno, que es un fenómeno social, estructural, lo convierte en una responsabilidad individual. Entonces, bueno, en ese sentido, siguiendo con el tema de la formación, ¿crees que la escuela como institución social sigue cumpliendo, bueno, o cumple una función de movilidad social, o es un reproductor de las desigualdades sociales? ¿Y cuál crees que debería ser el papel de esa institución social en el caso de que, bueno, de que ya no esté cumpliendo esa función de escalera o movilidad social que te permite la formación, pues acceder teóricamente a mejores puestos de trabajo?
Bueno, pues a ver, te diría, la escuela ni es una escalera social ni es solamente un reproductor de las desigualdades. A ver, el discurso dominante es el de la escuela como dice, bueno, si damos más escuela, la escuela sirve para la igualdad de oportunidades, sirve para la movilidad social. Bueno, esto no es cierto. En realidad es una de las cosas que ha mostrado la sociología de educación desde hace ya mucho tiempo, es que las probabilidades que tenemos de sacar un título escolar dependen en buena medida de nuestro origen social, dependen de nuestra familia. ¿En qué sentido? Pues en dos sentidos básicamente. El más importante es los títulos escolares que tiene la familia. La escuela valora una forma de hablar, una forma de escribir, una forma de pensar que va ligada a la posesión de títulos escolares. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que aquellas niñas y aquellos niños que vienen de familias universitarias, por ejemplo, tienen muchísimas más probabilidades de tener éxito escolar y de llegar a la universidad que quien viene de una familia que tenga solo los estudios básicos. Entonces, la escuela no da igualdad de oportunidades, no es igual para todos. Entonces, no es falso esto que dice que la escuela es un instrumento para la movilidad social. Otra cosa es que en determinados momentos, por lo que he dicho antes, si se expanden aquellos trabajos que necesitan títulos escolares o para los que se exige títulos escolares, pues quien los tenga tendrá más posibilidad de llegar a ellos. Eso sí es verdad. Pero eso no significa que la escuela sea igual para todos, no lo es. Y en muchos casos, y esto se ha mostrado ya en bastantes investigaciones en España, ni siquiera una vez que has llegado a tener un título escolar, ese título escolar no le da el mismo rendimiento ni obtiene el mismo beneficio quien viene de una familia, quien viene de otra. Es decir, la gente, incluso con el mismo título, al final de qué está dependiendo, de saber moverse en determinados ambientes o de tener determinadas redes sociales, algo que viene muy determinado también por la familia. De qué barrio vienes, a qué colegio fuiste, quiénes fueron tus compañeros de colegio. Por ejemplo, los colegios de élite sirven sobre todo para tener compañeros de élite, amigos de élite, gente a la que luego puedas recurrir. Entonces no hay igualdad de oportunidades. Otra cosa, otra cosa es que la escuela sea un mero reproductor, que me has hecho una pregunta muy larga, de Sí, sí. responder. Claro, Pues, hablaba un poco si la escuela como institución social hoy en día es un mero reproductor de las desigualdades sociales y de las relaciones de poder en relación a la función que generalmente se le supone, ¿no? Que si en la escuela y en las consiguientes etapas educativas se siguen reproduciendo esas relaciones de poder y desigualdades sociales de origen de cada uno de nosotros, por el tema de la familia, de la clase social de la que proviene. Y entonces era un poco esa la pregunta que más o menos ya me la contestaste. sí, bueno, no del todo. Hablábamos, sí, sí, Ah, sí, dime. quería añadirte una cosa. En buena medida la escuela reproduce, pero reproduce mucho menos que otras cosas. Eh, la escuela, a ver, lo que reproduce socialmente la desigualdad es la herencia. Es decir, no es solamente la escuela ni principalmente la escuela, es la herencia. Es el hecho, y eso lo ha sacado hace poco un economista francés, Thomas Piketty, ha escrito varios libros en torno al tema. Te voy a poner los casos. Tú eres hija, bueno, imaginémonos una persona es hija de universitarios. Sus padres tienen títulos universitarios. Esas personas tienen muchas probabilidades de llegar a ser universitario. O un hijo de un ingeniero tiene muchas posibilidades de poder sacarse el título de ingeniero, pero no lo tiene seguro. Hay una parte que no llegan, tiene que pasar todas las pruebas escolares. Y no siempre se consigue, no siempre se reproduce. El otro ejemplo, alguien tiene una herencia. Tu padre tiene 1 millón de euros, o tus padres tienen 1 millón de euros en acciones y 15 pisos. No hace falta hacer nada, a menos de que haya un impuesto sobre la herencia fuerte, no hace falta hacer nada para tener 1 millón de euros en acciones y 15 pisos. No hace falta hacer nada. Lo que más reproduce es precisamente eso, la herencia. Lo que pasa que, fíjate, es de lo que menos se habla. Es Sí. precisamente un tema que queda absolutamente fuera de discurso. Y si se habla de ello es para quitar lo poco que queda de impuestos a la herencia, del único impuesto que Sí, sí. realmente es un impuesto a la reproducción social. Bueno, ya para terminar, porque nos queda poquito tiempo, al principio hablábamos de los ninis.
Está en relación con esta última pregunta, ¿no? Porque actualmente a la hora de analizar la desigualdad social, muchas veces ya no se habla de clases sociales, sino que se habla de colectivos, grupos, generaciones de personas. ¿Por qué crees que sucede eso? Es decir, que se plantea el conflicto social en base a colectivos y no se habla de clases sociales o conflicto de clases. Pues, ¿por qué ocurre eso? Pues la verdad es que no lo sé. O sea, yo creo que juega muchos factores, desde el desprestigio del marxismo, con la caída de la Unión Soviética, la forma que hay ahora de la estructura social, donde no hay unas divisorias muy claras. Es decir, hay una división, es decir, hay gente que tiene más recursos y gente que tiene menos, pero no hay, digamos, una línea muy clara en la que a cuyos dos lados estén las personas. Yo creo que influyen bastantes cosas en el hecho de que cada vez se hable menos de clases sociales, aparte del propio interés político que tienen precisamente los más beneficiados por el hecho de que existen clases sociales, es decir, que son las clases sociales altas. Porque lo cierto es que aunque las clases sociales hayan desaparecido durante décadas del discurso, siguen siendo el principal principio de desigualdad, el principio que estructura nuestras sociedades. Es decir, la posición de clase está condicionando prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Desde los más obvios, los más claramente materiales, es decir, dónde podemos vivir, a dónde podemos ir, qué podemos hacer, si nos podemos poner la calefacción o no en invierno, hasta otros que no son tan obvios, como por ejemplo la esperanza de vida que tenemos. Hay una diferencia por clase social de tener salud y enfermar, o otras cosas que se plantean muchas veces como cosas simplemente de características personales. Por ejemplo, hace poco leí un estudio en el cual se contaba que una de las cosas, una de las cargas que tiene la pobreza es un enorme estrés, porque tienes que estar constantemente planificando un montón de cosas porque no tienes recursos. Entonces, claro, cuando tienes recursos es muy fácil contratar a la persona. Tienes niños, tienes que irte a trabajar, pues contratas a una persona que te cuida a los niños. Si no tienes recursos y si tu trabajo en realidad no te da ni siquiera para contratar a una persona que te cuide a los niños, como te pongan un horario un poco difícil, y estoy pensando en los horarios de millones de cajeras, bueno, millones no, pero decenas de miles de cajeras en este país, que tienen horarios partidos, horarios a final de tarde, horarios que les van cambiando todas las semanas, pues eso supone, si tienes pocos recursos, esa posición de clase, de proletaria del comercio, te está suponiendo unas tensiones enormes porque tienes que estar manejando un montón de cosas, de relaciones con tu madre, con tus hermanas, con vecinas, con amigas, con un montón de gente, para poder solucionar una cosa que otra persona que es simplemente de clase social más alta soluciona muy rápidamente. Contrato a alguien y se acabó. Entonces hay un montón de cosas en las que está influyendo la clase social. Bueno, pues es una pena que tenemos muy poco tiempo, pero nada, agradecerte inmensamente que hayas aceptado la invitación bueno, eso, muchísimas gracias, ha resultado una conversación muy interesante. Bueno, muchas gracias a ti, Celia. Vale.